tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga hoy, que venga Buenos días, querida iglesia. Sean bienvenidos hoy una vez más a nuestro culto dominical del servicio de nuestra iglesia hermosa, Encuentro con Dios. Vamos a tener un tiempo de adoración antes de estudiar la palabra la mañana de hoy, así que acompáñennos para orar y dar apertura a este servicio. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, tan bendecida, tan hermosa, Señor, que tú nos regalas hoy. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestro canto, Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas. Dile al Señor, te amo por sobre todas las cosas y siempre te bendeciré, Señor. Amén. Te bendeciré en la tierra que es fértil es, en lugares de leche y miel, te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación, si cruzando el desierto estoy, te bendeciré.
bendeciremos, Señor, en todo tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Es mi respirar, es mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Es mi pan, Señor. Es mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy
extranjera. Te damos gracias, gracias Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias Señor. Háblanos con tu palabra, Señor, en esta mañana. Amén. Buenos días, querida iglesia, Dios les bendiga. Estoy muy contento otra vez de estar acá. Soy Claudio Ibáñez, pastor de la iglesia, y tengo hoy el privilegio de compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Voy a pedirles que por favor busquen en su Biblia y lo tengan allí. Ha sido muy importante todo lo que hemos aprendido a través de los 5 capítulos que ya hemos estudiado. La semana pasada, Pablo pedía a la iglesia que actuara como corte respecto a las ofensas sexuales que estaban dentro de la iglesia, porque algunos miembros estaban practicando cosas que no debían practicar. En el capítulo 6, Pablo también insta a la iglesia no solamente a que sirva como corte, sino como tribunal en su sociedad. ¿Okay? Es posible que estos demandantes, estos litigantes que están en el capítulo 6, versículo 1 al 8, sean el padre y el hijo del capítulo 5. ¿Okay? Y si eso fuera así, lamentablemente se vería lo más feo de la iglesia. ¿Okay? Dentro de la sociedad estuvieran de alguna manera exponiendo algo que iba a afectar realmente el testimonio de la iglesia. A diferencia de la iglesia de Roma, que era una iglesia que estaba en crecimiento, era una iglesia donde se estaba aprendiendo el ABC, al menos Romanos presenta el ABC del cristianismo, y a diferencia de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia madura, la iglesia de Corinto era una iglesia madura, una iglesia que, aunque había muchos dones, había muchas cosas especiales, carecía del entendimiento apropiado de la palabra. Para Pablo había un problema de divisiones, había un problema de desarrollo de su espiritualidad, pero también más que un problema legal, que es como lo vemos en el capítulo 6, al menos la primera perícopa, o problemas sexuales o de pecado sexual, como vemos en la segunda perícopa. El problema de la iglesia para Pablo era que la iglesia no había entendido cuál es su identidad en Cristo, que no habían entendido qué era lo que Dios quería obrar a través de su iglesia. Y era clave entender que la iglesia no es nada más el conjunto de personas. La iglesia está formada por individuos y cada individuo es la iglesia. Cada individuo es la iglesia. Y hoy me gustaría hablar acerca de esa verdadera iglesia, esa iglesia que el Señor sueña, esa iglesia que el Señor al menos estaba desafiando a Corinto a ser, y el que desafía el día de hoy a que encuentro con Dios sea. Okay, una iglesia que pertenece a Cristo, una iglesia que es redimida por Cristo y una iglesia donde habita el Santo Espíritu de Dios. Esa es la verdadera iglesia. Yo quiero compartir eso con ustedes, esas 3 verdades acerca de la verdadera iglesia, o esas características de la verdadera iglesia. Si me permiten, por favor, orar y poder entregarle este tiempo a Dios, les invito por favor a unirse a mí. Podemos orar a Dios y pedirle que Él nos llene hoy de su palabra, que cale muy profundo en nuestro corazón y nos ayude a ser esa verdadera iglesia. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das de estar reunidos en tu nombre, este tiempo, Señor, que hemos dedicado para ti. Habla nuestra vida, Señor. Queremos conocer tu corazón. Queremos, Señor, desarrollar madurez. Queremos, Señor, honrarte con lo que somos. Ayúdanos, Padre. Y gracias. Muchas gracias porque podemos adorarte. Muchas gracias porque podemos buscarte. Y hoy muchas gracias porque podemos abrir nuestra Biblia y poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente entenderla, sino poder llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les decía que hoy quiero hablar de 3 características de la verdadera iglesia. Y la primera característica
de la verdadera iglesia es que pertenece a Cristo. El versículo 13 de la carta a los Corintios, el capítulo 6, habla acerca de la pertenencia. Dice así: ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Permíteme leer otro pasaje que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, donde el Señor dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Sí, al menos eso es el pensamiento de Pablo y eso es lo que nos enseña a través de su palabra. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Una verdad que debemos entender acerca de la iglesia es que le pertenece a Cristo. Fue creada por el Señor y para el Señor. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él y para Él. Y el Señor Jesús lo deja muy claro cuando habla a Pedro y le dice en el Mateo capítulo 16, versículo 18: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Fíjense bien las palabras que usa Jesús. Jesús no dice que sobre esta roca edificaré la iglesia. No dice eso. No dice eso. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, dándole un sentido de pertenencia suya. El Señor decía: esto es mío. Quiere dar, y realmente lo que quiere es a tomar la iglesia y darle su forma. Por eso hablamos de la mente de Cristo, por eso está la palabra del Señor, porque Él quiere que lleguemos a pensar como Él piensa, que podamos amar como Él ama. Entonces es su iglesia y Él quiere adornar su iglesia con las bendiciones y también con su forma de ser. El pensamiento de Pablo y el de Jesús al menos es el mismo. Él entiende una cosa importante que tú y yo debemos entender. ¿Qué entiende Pablo y de lo que decía Jesús? Es que aunque vivimos en una corriente de pensamiento pecaminosa, nosotros no pertenecemos a esa corriente de pensamiento. Juan 17:16, Jesús dice a sus discípulos: al igual que yo, en la oración al Padre dice: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. No pertenecen a esta corriente de pensamiento. Para Pablo era ilógico que esta corriente de pensamiento juzgara a la iglesia. ¿Ok? En la primera perícopa del versículo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, hay un problema grande porque había demandas dentro del pueblo de Dios. Y Pablo decía: ¿cómo es posible que haya este tipo de situaciones en la iglesia de Cristo? ¿Cómo es posible que tengamos que llegar a este punto de demandar a la familia de Dios? Y Pablo realmente lo que no quería era que los trapos sucios de la iglesia quedaran en evidencia. ¿Ok? Quedaran en evidencia. Y no porque quisiera obviar o tapar, no. Había que enfrentar el problema. El problema de Pablo era que no veía gente madura, gente que dijera: somos de Cristo y debemos que con la mente de Cristo juzgar este tipo de cosas, tener que reprender a las personas cuando estaban actuando de mala forma. Ese es el problema de Pablo. Para él era ilógico llevar una situación de iglesia a una corriente de pensamiento donde quizás lo que dice la Escritura que es malo no lo es. Y pasa mucho con, al menos en este momento, con las leyes con las que somos realmente juzgados. ¿Ok? Estamos ante una nueva tolerancia donde las cosas no son blanco y negro, hay términos grises. ¿Ok? Y la Biblia no es de términos grises, es blanco o es negro. Y Pablo insta a la iglesia y le dice: necesito que como iglesia que pertenece a Cristo, que ustedes implementen la mente de Cristo para poder juzgar este tipo de cosas. Esto no quiere decir, ojo, que no podamos recurrir a un tribunal legal. Eso no es lo que quiero decir, ni es lo que quiere decir el pasaje. Pero hay una serie de pasos
en los que podemos mostrar madurez antes de llegar a esa situación. Y es interesante esto porque Pablo pregunta a la iglesia, ¿no hay alguien maduro dentro de la iglesia que pueda orientar o disciplinar a estas personas? ¿No hay alguien maduro dentro del cuerpo de Cristo que se pueda levantar y decir eso no está bien? ¿No hay alguien maduro que lo haga? Ese es el dolor de Pablo. Y debemos recordar que Jesús mismo dio instrucciones de cómo quería que resolvieran los problemas en la iglesia. Si lees Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, el Señor Jesús habla y dice de esta forma: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esta persona como a un pagano, como a un corrupto cobrador de impuestos. Para Pablo, esta era la forma de obrar. Y para Jesús lo es. Creo que no se trata de no ir a un tribunal, no se trata de no implementar la ley. Se trata de que la iglesia asuma su responsabilidad, no solamente a nivel espiritual, sino social. Y dentro de la iglesia hay personas que son capaces de orientar, que son capaces de levantarse y poder dar ese rayo de luz en medio de ciertas situaciones. Para Pablo era importante que tratáramos de arreglar las cosas primero en el cuerpo de Cristo, antes de ir y dar un testimonio que realmente no queremos dar delante de la sociedad. La verdadera iglesia le pertenece a Cristo. Mira, hay algo importante en este pasaje y esto me encanta. ¿Sabes lo que significa la palabra santos? Santos significa apartados. Y es que el Señor aparta su iglesia, le pertenece a Él. Pero no solamente los aparta, no solamente le pertenece. La Biblia dice que fuimos sellados por el Espíritu de Dios y que nuestro cuerpo, según lo que dice el versículo 13, le pertenece a Cristo. Y dice también que a Cristo le importa nuestro cuerpo. Okay. A Cristo le importa nuestro cuerpo, no solamente le importa a la iglesia en general, o sea, en el conjunto de individuos que formamos parte de la iglesia, sino que la iglesia eres tú y soy yo, y también le importa cómo nosotros obramos, cómo nosotros podemos sentirnos. Al Señor le importa, fuimos creados por Él. La iglesia le pertenece a Cristo y para eso también el Señor da una serie de parámetros de cómo quiere que nosotros nos comportemos. Y aquí, sobre las demandas, sobre estas situaciones quizás difíciles que pueden presentarse en la iglesia, el Señor le dice: primero, piensen y actúen conforme a la mente de Cristo. Traten de arreglar las cosas primero ahí, en la iglesia, y da las pautas son hermosas, ¿no? Dice, si tienes algún problema, o sea, si hay algún problema, un creyente peca contra ti, háblale en privado. Eso es lo primero. Antes de ir a un tribunal, habla en privado. Me encanta esto porque dice, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Dice, si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que haya testigos acerca de lo que se está queriendo hacer, el acuerdo al que se quiere llegar. Y si no es así, dice, llévalo a la iglesia. A la iglesia. Y dice también que si en dado caso no quiere hacer caso a lo que la iglesia quiere hacer, realmente no es un creyente. Realmente no tiene a Cristo en su corazón. ¿Ok? Realmente no está Cristo allí, no habita en su corazón. Mira, nosotros fuimos diseñados no solamente para adorar a Dios, fuimos creados para su gloria. Isaías 4:7 dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria y fui yo quien los formó.
Qué lindo pasaje, ¿verdad? Que es hermoso. Pero Dios está diciendo que todo lo que hagas debería ser para la gloria de Dios. Todo lo que hago debería agradar a Dios. Hay muchas cosas que quizás hay que corregir porque pertenecemos a Cristo y es hora de que actuemos como eso, como gente que ha sido no solamente salvada por Cristo, sino personas que entienden que Jesucristo es su Señor. Y así llegamos a la segunda característica. La verdadera iglesia, aparte de pertenecer a Cristo, es redimida por Cristo. La verdadera iglesia es redimida por Cristo. Versículo 20 dice: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Me llama la atención que es redimir. Y fui al diccionario de la Real Academia Española y dice en una de las definiciones, y es la que más se apega a este pasaje, dice que redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. En el versículo 20 nos enseña que no fue a cualquier precio que el Señor nos compró, no fue a cualquier precio que el Señor nos redimió, sino que Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Dios entregó a su Hijo para que sufriera por ti y por mí, y para sufrir por el pecado que tú y yo debíamos pagar, y lo hizo para rescatarnos, para redimirnos por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso Pablo le tiene que recordar a la iglesia de Corintio que somos de Cristo. No solamente pertenecemos a Él, sino que fuimos comprados por alto precio, fuimos redimidos por Cristo, para que no actuáramos como actúa una persona que no conoce la palabra de Dios, sino para que actuáramos de una forma diferente, porque ya no está la esclavitud del pecado ahí en nosotros, ya no somos esclavos, ya no somos personas que tienen el velo en sus ojos. No, el Señor se nos apareció como se le apareció a Pablo. Cayeron de nosotros eso que teníamos en los ojos, y ahora vemos a Cristo, vemos su palabra, podemos entenderla, podemos reconocerlo, y es hora de que actuemos como actúa la iglesia de Dios, una iglesia redimida por Dios. Por eso este tipo de acciones vergonzosas, no solamente el hecho de llevar a otra persona que es creyente hacia un tribunal sin dar los pasos adecuados para llegar allí, sino que también había problemas de pecado sexual dentro de la iglesia, y Pablo le dice: basta, así no actúa una persona que es redimida, sigue siendo esclavo del pecado, sigue siendo una persona que practica el pecado. Y Pablo dice: alto ya, no es bueno, fuiste comprado por alto precio. Tú y yo fuimos comprados por un alto precio y debemos honrar a Dios con lo que hacemos. El apóstol le toca exhortar a la iglesia y le dice: basta ya de vivir como una persona que no conoce a Cristo. Vivan con los parámetros de su dueño, el que los compró, el que dio su sangre por ustedes. Y hay que ser muy sinceros, las prácticas sexuales fuera del matrimonio son algo que deshonra a Dios, deshonra a nuestro Señor. El llevar a juicio a nuestros hermanos de forma deliberada, sin actuar con la mente de Cristo, también deshonra al Señor. Estamos diciendo algo acerca de nuestro Dios cuando actuamos de esta forma, y estamos diciendo que Dios no está en nuestro corazón. Pablo ve la situación de la primera perícopa desde el versículo 1 al 11 y dice: wow, a veces es preferible dejar eso así y no manchar el nombre de Cristo. Yo creo, iglesia, que debemos empezar a vivir como personas que han sido rescatados de lo más bajo. Pablo entendía esto. Pablo entendía que ya no podía vivir como vivía antes. Tuvo un encuentro con Cristo como el que tú y yo tenemos. Y dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Una iglesia redimida por Cristo vive confiando en Él a pesar de la tormenta que venga. Tiene en su mente la claridad de decir que aún en todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando, Dios tiene el control. Sabe que por encima de su problema está Dios. Eso lo hace una iglesia que se da cuenta que es redimida por Cristo. ¿Sabes hacia dónde Pablo y el Señor Jesús quiere que lleguemos? Pablo nos lleva a que llevemos a Cristo hacia cualquier decisión que vayamos a tomar. Que antes de hacer cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa, recordemos quiénes somos en Cristo. Pertenecemos a Dios y fuimos redimidos de la esclavitud, del pecado. Fuimos salvados y hay que pensar con esa mente renovada, una mente misericordiosa, una mente de amor, una mente justa. Mucho de lo que somos y hacemos dice en qué Dios creemos. Okay. Yo no puedo creer que hay un cristiano que desea actuar mal si Cristo realmente está en su corazón. Porque sabes, hay algo que hace Dios cuando Él te redime. El que llega a tu corazón y lo limpia. Y el Señor va a hacer de tu corazón su morada. Y eso significa que va a quitar algunas cosas que no le gustan. Y vamos a empezar a orar de una forma diferente porque Cristo está limpiando el corazón. Pero eso es cuando Dios redime. Eso es cuando realmente somos la verdadera iglesia. Quiero llegar a la tercera característica de la verdadera iglesia. Y es que, aparte de pertenecer a Cristo, aparte de ser redimida por Cristo, Pablo dice que esta iglesia es habitada por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mira, no se trata nada más de una conciencia de quiénes somos en Cristo. Se trata de entender que Dios mismo habita en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice a esta misma iglesia, le dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? El Espíritu Santo, querida iglesia, vive en nosotros, nos acompaña siempre. A donde tus pies van, Él va. Lo que hablas, Él lo escucha, y a quien señalas, Él lo ve. ¿Sabes lo doloroso que debe ser para Dios vernos pelear los unos con los otros? ¿Sabes lo doloroso que es eso? Te digo, como padre, a veces cuando veo a mis niños discutir, uno no sabe qué hacer. Okay. Realmente duele en el corazón ver cómo unas personas que amas luchan, pelean. En vez de llegar a acuerdos, pelean y se dañan y se hieren. ¿Sabes cómo se siente Dios? ¿Sabes incluso qué testimonio podemos dar cuando hay este tipo de problemas? ¿Sabes lo que piensa el vecino? ¿Sabes lo que piensa la persona a la que les pones tu caso acerca de, no solamente de ti y de mí? ¿Sabes lo que piensa de tu Dios y del mío? Es más, ¿sabes lo doloroso que es para el Espíritu Santo que habita en ti y que habita en mí, que los llevemos a lugares a los que Él no quiere ir y ver que nos unimos a prácticas pecaminosas que ofenden a Dios? ¿Tú sabes lo doloroso que debe ser para Él eso?
Este sentimiento de tristeza al hacer estas preguntas que tú y yo tenemos es el mismo sentimiento que tenía Pablo cuando escribe 1 Corintios capítulo 6. Ve cómo la iglesia de Dios no solamente está dividida, sino que se está deteriorando, se está cayendo. Y él escribe diciendo, basta ya, ustedes pertenecen a Cristo, ustedes fueron redimidos por Cristo y el Espíritu Santo habita en ustedes. Ustedes deben ser la verdadera iglesia. Miren, lamentablemente, muchas veces actuamos como si Dios no importara. Queremos que Él obre de forma milagrosa en nosotros. Queremos ver señales de Dios. Pero nos estamos comportando como sus hijos. Ahí es donde quiere ir Pablo. No se trata tanto de un tema legal. No se trata sobre un tema de pecado sexual. Se trata de que no entendemos realmente quién es nuestro Dios. Y si nos reconocemos como cristianos, entonces debemos actuar como Cristo actuaría. Deberíamos ser esa verdadera iglesia. La verdadera iglesia pide al Espíritu Santo dirección, porque sabe que no se pertenece a sí misma, que pertenece a Cristo. La verdadera iglesia actúa con poder porque Dios está con ella y es capaz de juzgar con claridad casos serios dentro de la congregación, porque no habla por su propia palabra, sino que el mismo Espíritu Santo actúa tanto como en el que exhorta como en el que está siendo exhortado. Es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia siente como Cristo sentiría. Queridos hermanos, sé que lo que estamos hablando no es un tema sencillo, no es fácil de digerir, pero nunca se nos dijo que iba a ser fácil el camino que hoy estamos caminando. Nunca se nos dijo que el cristianismo era sencillo. No. Les decía en alguna oportunidad que muchas veces queremos la corona de gloria sin ponernos primero la corona de espinas. Cristo dijo que en este mundo nos iban a pasar muchas cosas difíciles, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser señalados, pero también dijo que eso lo iban a hacer porque a Él se lo hicieron. Y si somos en este momento dignos delante de Dios de ser sus hijos, entonces prepárate, porque vamos a tener luchas y pruebas. Y ahí en las luchas y en las pruebas vamos a demostrar nuestra fe, vamos a demostrar que somos la verdadera iglesia, vamos a demostrar que Cristo habita en nuestro corazón y que no es nada más algo que nosotros nos reunimos los domingos y cantamos. No, se trata de que entendamos que fuimos creados para su gloria, que somos la iglesia que pertenece a Cristo, que es redimida por Cristo y en la que habita el Espíritu Santo de Dios. Si somos esa iglesia, trastornaremos el mundo, cambiaremos este mundo, empezando desde nuestra familia hacia afuera, empezando desde nuestro corazón hacia afuera. Querida iglesia, ¿qué tal si oramos a Dios y le pedimos a nuestro Padre que nos ayude a ser esa verdadera iglesia, que nos ayude realmente a actuar como Él actuaría en las situaciones más difíciles que podamos afrontar? ¿Qué tal si renovamos nuestro corazón y le decimos: Señor, yo te amo y necesito cambiar todo lo que tú deseas que cambie, así que ayúdame? ¿Qué tal si oramos? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias por la bendición que nos das de poder estar juntos. Gracias porque tú nos has llamado, te pertenecemos. Gracias por habernos redimido, Señor. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo habita en nosotros. Permítenos, Señor, cambiar de verdad, cambiar, Señor, nuestra realidad y poder reflejar en todas las áreas de nuestra vida que tú vives en nosotros. Ayúdanos, Padre.
Queremos ser esa iglesia. Ayúdanos a ser más como tú. Te amamos tanto, Señor, que estamos dispuestos a hacerlo. Ayúdanos. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, querida iglesia. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por tener ese deseo de cambiar. Si Dios lo permite, ya la semana que viene podemos tener 30 personas en nuestro primer servicio en el local. Así que hagamos esto, reflexionemos esta semana, arreglemos nuestro corazón y preparémonos para estar juntos otra vez. Dios me los bendiga. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos al tiempo de diezmos y ofrendas, y en esta oportunidad vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 23 versículo 25, que dice así: Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Me gustaría que me acompañaran en este tiempo de oración ahora. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por los diezmos y ofrendas. Ponemos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, nuestros trabajos, esta provisión, Señor, que tú nos estás dando. Gracias, Padre Celestial, porque aún en medio de la situación, tú no has dejado de ser Dios, nuestro Dios fiel y amoroso, Señor. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Te pido que bendigas a cada familia que está aquí representada el día de hoy y que se conecta con nosotros. Bendíceles, Señor, y muéstrales tu infinito poder como siempre lo has hecho, Señor. Gracias te doy por esta iglesia, Señor, por la familia Encuentro con Dios, y te pedimos que nos sigas utilizando para poder seguir presentándote a ti, a más familias y a más personas. En tu santo nombre oramos y queremos poner delante de ti la próxima semana, Señor. Te la entregamos y te pedimos que seas tú en control de nuestras vidas. En tu santo nombre oramos. Amén. Feliz y bendecida semana, familia. Bueno, querida iglesia, nos despedimos cantando y celebrando al Señor. Declaramos que Él es bueno con nosotros. Amén. Te bendeciré, Señor. A ver, iglesia, canta con nosotros. Te bendeciré en la tierra que fértil es, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación. Si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas leche
tengan feliz domingo y feliz Bendiciones semana. para todos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me
tus manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús.